Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje. Y así al ritmo de Antonio Vega y Lucha de Gigantes vamos a descubrir juntos un libro, Un fotógrafo ciego, del escritor cartagenero Juan de Dios García. Con él hablamos de poesía. Juan de Dios, buenos días. Muy bien, buenos días, Damaris. Qué canción maravillosa esta, un maestro, Antonio Vega. Deja de engañar. Parece que la has elegido tú, Juan de Dios. Uh-huh. Tienes buen gusto. Hombre, yo soy un músico frustrado. Como casi ¿Sí? todos los poetas dignos, somos músicos frustrados. Porque la poesía es música verbalizada, ¿no? Digamos. Te falta cantar. Sí. Porque prácticamente lo haces todo. Bueno, hago algunas cosas, pero los dioses no me dieron el don de la vocación musical y ni tengo paciencia para tocar un Pues instrumento. tienes muy buena voz. He hecho alguna vez radio cultural y bueno, suelo dar muchas conferencias, muchas charlas, imparto clases en un instituto, en la universidad también, entonces estoy acostumbrado a hablar en público y a vocalizar, no perdiendo el acento de Murcia, pero bueno, intentando vocalizar bien el castellano. Vamos. ¿La cultura está de moda? Pues ojalá lo estuviese, pero en algunas cosas sí. Si estamos hablando de la cultura a nivel con un horizonte muy abierto, pues sí, hay muchas cosas que están de moda. Por ejemplo, si incluimos las series televisivas en el concepto de cultura, que en mi opinión sí están dentro de ese concepto, las series televisivas están súper de moda, como en los años 90 estuvieron, por ejemplo, las películas de cine europeo que daban en Canal Plus. Si nos referimos a, no sé, al rock, por ejemplo, el rock no está de moda. Si nos referimos a la poesía, pues la poesía nunca jamás ha estado de moda, solo que en los últimos tiempos hay una tendencia poética, que eso a lo mejor mucha gente no lo sabe, que arrasa y vende miles y miles y miles de ejemplares. Pero es una tendencia concreta, poética, juvenil, de tono amoroso, que ha sido una bomba desde hace 4 o 5 años y que está llenando las estanterías de las librerías de España y los adolescentes y universitarios de España le están comprando libros de poesía, que es algo que si te lo dicen hace 10 años te quedas alucinado. Estamos hablando de tiradas de 25.000 ejemplares y cosas de ese tipo. ¿Y en Cartagena cómo estamos? ¿Notas un cambio en los últimos años? Sí lo noto y para ¿Se bien. apuesta por la cultura? Sí. Vamos a ver, hay una cosa que está muy bien, que es la cultura de base, que es que Cartagena era la ciudad de los festivales y entonces era muy provinciano en ese aspecto, en mi opinión, que es que haya un festival, por ejemplo, de jazz y ya el resto del año de la ciudad no exista ningún concierto de jazz normal y corriente, no te digo cada semana, pero uno al mes, uno cada 3 semanas o así. Y entonces había algo de poesía, entonces lo que ha habido cambio, en mi opinión, y además que se ve, es que hay como una cultura continuada, ¿no? Diaria, semanal, o sea, todos los días, hablo ahora mismo, por ejemplo, de lo que yo controlo, que es lo literario, o sea, todos los días en Cartagena, y hay días en que hay 3 actos o incluso 4 literarios seguidos, ya sea de poesía, de teatro, de novela o de conferencia ensayística, que están dándose en diferentes puntos de la ciudad. Y antes yo recuerdo, hace 7 años que vine de Andalucía y yo recuerdo que cuando llegué el primer año a Cartagena me metí enseguida, porque yo soy muy inquieto culturalmente, entonces me metí enseguida en organizar recitales, etcétera, con la Asociación Cultural Diván de los Dolores y entre la pequeña comunidad literaria de la ciudad decíamos: oye, vamos a traer a fulanito de tal poeta de Madrid el jueves. Por favor, que ninguno de los que estamos metidos en esto organice nada el jueves, porque si no nos dispersamos y ya no va nadie a ninguno de los 2 actos, ¿no? Sin embargo, eso que era tan importante para nosotros, hicimos el aula de poesía Carmen Conde, por ejemplo, la fundé con Antonio Marín Albalate, otro poeta de aquí, un maestro. Bueno, pues ocurría lo mismo. Vamos a hacerlo tal día porque ese día no hay poesía. Y sin embargo, ahora mismo ya está el asunto tan
tan extendido que en un viernes, por ejemplo, el viernes pasado, pues por ejemplo, que es un viernes normal y corriente, había un acto en la Montaña Mágica, por ejemplo, que vino un escritor de Almería a presentar su libro. Al mismo tiempo, en el Colegio de Arquitectos estaba José Luis Ferris, un especialista en Miguel Hernández, presentando su libro también sobre la biografía de Miguel Hernández. Al mismo tiempo, en el Mr. Wit estaba Paco Marín entrevistando a otro escritor de Cañas Con, que es una cosa que hace él. O sea, es decir, y no sé si había otra cosa más en el teatrico, o sea, que había como 4 o 5 actos un viernes, que esa es otra cosa que antes no ocurría, ¿no? Que los viernes no había literatura, ¿no? Ni los sábados, eran como días prohibidos para lo literario, ¿no? Hoy has venido a Onda Cero para presentarnos tu último libro de poesía, Un fotógrafo ciego. Juan de Dios, ¿dónde nos quieres llevar con este libro? Que no se asuste la gente. Es editado por la editorial Balduque, y que por cierto es cartagenera, y es una editorial que está ahora teniendo una apreciación en el panorama nacional importante. Se publica de manera exquisita, funciona como una editorial industrial con todo el aparataje de distribución que tiene una editorial industrial, y eso es algo que los diferencia del resto de las editoriales independientes, digamos, o caseras. Y yo estoy muy contento porque no es habitual que se hagan tiradas importantes de un libro de poesía, ¿no? Y debido a la facilidad que me dan para la distribución, pues por ejemplo un lector que es admirador mío a lo mejor de Santander, pues lo tiene muy fácil en su librería de Santander, los pide, y a las 24 horas, sin gastos de envío ni nada, le llega a la librería o a su casa. O sea, es decir, una distribución como Dios manda. Mi libro, te vas a la central de Callao y está, te vas a la central del Raval y está ahí, lo reseñan críticos de prestigio, del ABC, de esto, o sea, es decir, que estoy muy contento en ese aspecto, ¿no? Y el libro se titula Un fotógrafo ciego. Un fotógrafo ciego el personaje como es un libro de poemas, hay un personaje, ¿no? Un personaje como si fuese una especie de novela. No es novela, es poesía en verso, medido, pero en verso. Y de vez en cuando hay un personaje que es Sísifo, que asoma la cabeza de vez en cuando, cada 3 o 4 poemas, asoma la cabeza como personaje que habita este libro, ¿no? Sísifo, ¿quién es? Pues Sísifo es un mito griego muy famoso, que es uno de los hombres que fue castigado por los dioses a elevar una piedra gigante y muy pesada por una ladera hasta llegar a la cumbre, y cuando iba a llegar casi a la cima de la montaña, los dioses empujaban de nuevo la piedra y se caía otra vez a la falda de la ladera, y entonces Sísifo tenía que regresar otra vez y volver a subirla, y así eternamente. Ese es el castigo que los dioses griegos le imprimen a Sísifo para que siempre sus ilusiones se derritan, ¿no? Se fatiguen. Y es una metáfora de lo que somos los seres humanos, ¿no? Lo que es la humanidad, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Nos ilusionamos con algo, y justo cuando al parecer vamos a cumplir una utopía, pues nunca se cumple, ¿no? Y vuelta a empezar otra vez. Hay una guerra, hay lo que sea, y nunca se cumple. Y en nuestra vida personal, pues lo mismo, ¿no? Quiero a ver si consiguiese esto, tal, no sé qué, parece, y al final, ¡pum! Entonces, el fotógrafo ciego me parecía la metáfora perfecta para crear ese pequeño hilo de posibilidad. Sísifo es un personaje al principio triste, pero al final, cuando ya ve que va a ser eterno lo de la piedra, tiene que imaginarse la felicidad, y ahí es donde yo entro, y ahí es donde es digamos la temática de este libro, ¿no? O sea, esa lucha por sobrevivir de alguna forma. Hay que imaginarse a Sísifo feliz, es uno de los epígrafes y nosotros mismos tenemos que practicar eso. Nos han vendido una idea de la felicidad muy convencional, muy hollywoodiense, y la gente está muy insatisfecha porque cree que hay que ser feliz full time, ¿no? Y eso nos crea infelicidad, ¿no? Nos crea insatisfacción. Y hay que aprender que no, que la felicidad son chispazos, y que hay que imaginársela a veces, y que no pasa nada si no eres feliz completamente todo el rato, disfrutando de todo el rato, porque es que eso también es agotador. Entonces tenemos que, antes de que llegue el final, que todos sabemos cuál es, el final de nuestras vidas, pues tenemos que intentar
imaginar que somos felices y a lo mejor así hasta lo somos un poco. ¿Qué tiempo te ha llevado publicar este último libro? Pues yo soy tardío, pero 3 años. O sea, la poesía se publica cada 3 o 4. O sea, lo normal son 2, o sea, 2 años es muy pronto, de libro a libro me refiero. Y el proceso de escritura es diferente o sea, el proceso, la poesía se va escribiendo de una forma diferente al de un libro de relatos o una novela. O sea, una novela te tienes que encerrar 3 meses, 4, 5, es un estilo mucho más artesanal, mucho más de oficio, mucho más profesional, si me apuras, y un libro de poemas, la semilla del libro se puede ir construyendo y luego ya te encierras cuando ya... En mi caso fue la editorial Balduque que me dijo, bueno, queremos publicar un libro tuyo. Yo tenía ya una parte importante del libro en la cabeza y nada más que me tuve que encerrar durante un verano, que es el tiempo que más tengo yo por mi trabajo para emplearme a fondo en la escritura y bueno, pues sí, como 2 meses y medio, pero para perfilar y pulir del todo un material que ya estaba construido. Vamos. ¿Y el título sale solo o te cuesta? El título Es más complicado de lo que parece. Sí, complicadísimo, complicadísimo. Yo he estado trabajando en periódicos y es lo más complicado, el titular. Sí, el titular, exactamente. Pues mis 2 anteriores libros se titulaban Nómada y Ártico y yo soy un tipo de poeta que lo primero que piensa, mi método era pensaba en un título y a partir de esa idea que yo que provocaba, que evocaba el libro, el título, pues se iba construyendo el libro sobre esa atmósfera. En esta ocasión me pasó todo lo contrario. Yo tenía el 70% del libro hecho y todavía no sabía cómo iba a titularlo. Y eso a mí me angustiaba un poco, ¿no? Entonces decidí titularlo como hacen algunos músicos con el título de sus discos, que le ponen el título de una canción o un verso de una canción. Pues dije, bueno, voy a coger un verso de los muchos versos con fuerza que pueda haber en el libro, con fuerza visual, y le pongo el título. Entonces hay uno de los poemas que se titula Autorretrato, en el que dice: un fotógrafo ciego me dispara. Y entonces dije, bueno, pues este oxímoron, esta contradicción me interesa, ¿no? Un fotógrafo que es ciego, eso es imposible en teoría, ¿no? Los fotógrafos no podrían ser muchas cosas, pero ciegos no pueden ser, ¿no? Pues sí existe un fotógrafo ciego, lo averigüé después de ponerle el título. Digo, bueno, a ver si es que va a existir un fotógrafo ciego de verdad. Y entonces pongo un fotógrafo ciego y me aparece entrevista a Egbert Baskar, el famoso fotógrafo ciego esloveno, única especie en el mundo. Digo, madre mía. Entonces empecé a investigar sobre este hombre y luego salió el otro 30% del libro que me quedaba por construir, me dio la clave. Digo, perfecto, porque que exista un fotógrafo ciego de verdad, vivo, y además que ha expuesto en Cartagena, por cierto, que yo no lo sabía, expuso hace un par de años en una exposición colectiva de la ONCE. Y ya era perfecto, porque Sísifo lo que hace Sísifo no es más que lo que hace un fotógrafo ciego, ¿no? O sea, imaginar que está viendo, ¿no? Imaginar una posibilidad, ¿no? Una esperanza. ¿Te apoyas en situaciones reales para construir esos poemas? En este libro no, en este libro solamente el 30% más o menos. Eso se llama poesía de la experiencia y yo he sido hasta ahora un poeta de la experiencia, ¿no? Poetas que se basan en hechos reales, ¿no? De su biografía. En este libro he querido jugar un poco a la poesía de ficción. Entonces, hay poemas que hay un personaje, por ejemplo, uno de ellos, que es un navegante alcohólico ya anciano, que va contando su vida. Entonces, lo que pasa es que es un poema, no es un relato. Entonces, yo hago poesía épica, que se dice, ¿no? O sea, poesía cercana a la atmósfera de una narración, solo que es en verso. Entonces, utilizo personajes en mis poemas y de vez en cuando me meto yo. Y ahí esos son los poemas de la experiencia, ¿no? Mira, es uno dedicado a David Bowie, ¿no? Que dice así: ¿Dónde estabas tú?, se titula. El día en que murió David Bowie, yo estaba preparando un examen sobre el Renacimiento mientras hacía guardia en el trabajo a las 8 en punto en la biblioteca. Entró la limpiadora y lo anunció con la inercia de la curiosidad. Lo he escuchado en la radio. Esta mañana ha muerto David Bowie. Un tiro en la cabeza, por la espalda.
Seguimos conversando de política local y nacional, de estrellas negras, saxofones abstractos, nuestros hijos, sus notas, cómo crecen, look up here, I'm in heaven, y cada uno volvió a sus asuntos. En el aula, después, repartí los exámenes y me coloqué a posta en una esquina durante las 2 horas que duró. Dejé que se copiasen los alumnos. No quería que me viesen llorar por una tontería. Qué bonito. Gracias. Bueno, además de escritor y poeta, eres profesor en el Instituto Isaac Peral de Cartagena. Tus alumnos, me imagino que conocen esta faceta de escritor. ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen? Pues mis alumnos están obligados a leer tus libros. No, que va. Si alguno de ellos se ha enterado después de, profe, te he visto en el periódico. Sí. Es que eres escritor, profe. En fin, mi intento disociar bastante mi labor docente, que es, digamos, lo que me da de comer y que yo hago con mucho gusto porque me encanta enseñar, ¿no? Sobre todo ciertas partes de la enseñanza. En mi asignatura la que más me gusta, evidentemente, es la literatura, no la lengua española. Pero bueno, la lengua es un instrumento que hay que... Y luego está mi trabajo, ¿no? Mi oficio, mi dedicación a la escritura, que es mi pasión absoluta, ¿no? Y mi entrega, y que en mi cabeza diferencio bastante. Sé que hay escritores que son docentes en su trabajo y que les comen mucho la cabeza a sus alumnos, para que, en fin, a mí eso me parece una vulgaridad. Y bueno, si hay algún alumno, es cierto que algún alumno de los que les doy clase, como ya son mayores, yo doy fundamentalmente en primero y segundo de bachillerato, entonces algún alumno de los que le imparto clase tiene inquietudes culturales y sabe que yo escribo, ¿no? Entonces, pues sí, se me acerca a lo mejor se ha comprado mi libro, fírmamelo, profesor, tal, no sé qué, pero que no me gusta a mí aprovechar eso, ¿no? Pero da la sensación que la poesía siempre está en un segundo lugar y la novela, por ejemplo, siempre va por delante. ¿Siempre será así? Sí, siempre será así, ¿no? Siempre será así. Parece de minorías. Sí, pero ya te digo que hasta hace 3 años, porque ya te digo que es un fenómeno que quien lea los periódicos, los suplementos culturales del País, del ABC, etcétera, se habrá enterado ya de que hay una nueva ola que a todos nos ha pillado de improviso, de la poesía vía digital, vía redes sociales. El poema, ten en cuenta que es un texto breve, y si tú escribes una poesía fácil de entender, que al fin y al cabo eso es lo que la novela tiene, ¿no? O sea, yo veo que la gente lee novelas de Arturo Pérez Reverte, de autores bestselleristas y tal, pero que si yo digo ahora mismo que Don Delillo, por ejemplo, revienta las listas de ventas de España, no, eso es mentira. Y Don Delillo es un candidato al premio Nobel desde hace ya 20 años. Pero aquí nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque Don Delillo hace novela buena, de verdad. O sea, hace novela difícil de pillar a la primera y difícil de disfrutar de una manera totalmente evasiva. Entonces, si tú me dices, la novela es lo que... Sí, la novela faciloncilla. ¿Sabes? La novela facilona es la que de toda la vida ha sido. Lo que pasa es que ahora lo puedes enmascarar de lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, ahora mismo tenemos un ejemplo en Patria de Aramburu, que dice, bueno, ahora está todo el mundo hablando de Patria de Fernando Aramburu. Fernando Aramburu lo conocemos todos los que leemos desde hace mucho tiempo, pero los que leemos, digamos, buenas novelas o buenos novelistas, ¿cuántos somos en España? 25.000, 50.000, como mucho, 100.000, o venga, ponle 300.000 y somos 50 millones de habitantes. O sea, es decir, a Fernando Aramburu lo están descubriendo ahora mismo millones de personas. O sea, y lleva escribiendo novelas 30 años. Sí es marginal la poesía, sí lo es, pero no por las razones que creemos. Es decir, no porque no se entienda. O sea, muchos poetas tienen mucha culpa y tienen que hacer autocrítica con el tema de su poesía, que les ha gustado mucho, que sea una poesía complicada, que no se entienda mucho porque así quedan mucho mejor. Antes quedan como más cerrados, ¿no? Y por lo tanto como que yo pertenezco a un mundo intelectualmente superior a vosotros y por lo tanto debéis adorarme, etcétera. Y eso ha alejado a mucha gente de la poesía, ¿no? Entonces, los poetas que intentan acercarse más a un lenguaje, no simple, pero un lenguaje más sencillo y que sea más entendible,
pues todavía les queda por hacer, porque el público ha identificado desde hace ya un tiempo hasta ahora la poesía, el público en general, la masa poblacional lectora suele identificar poesía con dos cosas, con cursilería, primero, y con lenguaje difícil. O sea, no me comas la cabeza. No, los poetas sois los que coméis la cabeza, y por lo tanto yo leo a los novelistas, que son los que no me comen tanto la cabeza, me cuentan una historia, yo me lo paso bien, disfruto un par de horas, 3, 5, divirtiéndome y ya está. Y ya está. Esa es la idea un poco que hay, ¿no? General. Próxima presentación, ¿tienes ya fecha? Pues me voy a la cárcel de Murcia. Sí, es que la chica que lleva un aula de cultura en la cárcel de Murcia, pues compró mi libro, le encantó y me dijo que ella hace encuentros con los presos, con un determinado tipo de presos que tienen inquietudes literarias y ahí me van a llevar a la cárcel. Ya. Luego hay otra en La Unión, pero no se sabe exactamente cuándo va a ser. Lo iremos recordando aquí en Antena, y antes de irnos, regálanos alguno de esos poemas que están incluidos en Un fotógrafo ciego. Pues mira, un poema breve de amor que se titula Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, como una canción mítica de The Cure, ¿no? En nuestro primer beso teníamos 16 años. Fue muy largo. Yo soñaba con terminarlo, siendo un par de viejos desdentados. Sigo soñando. Pues ha sido un placer escuchar esta mañana en Onda Cero Cartagena los poemas de Juan de Dios García. Gracias por regalarnos estos poemas de tu último libro, Un fotógrafo ciego. Que vaya muy bien en las próximas presentaciones, que te seguiremos de cerca, y feliz travesía con este libro. Gracias. Gracias. Adiós. A vosotros. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo, una bestia detrás.